Volvió del desierto y entró en el pueblo y hablaba a la gente mil cosas de Dios, contábalo al pueblo que había venido para rescatarles de la esclavitud, y no le creyeron, Subió pues al monte llevando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o es el mismo Juan. Mira cómo llora arriba de un monte por el cruel destino de Jerusalén, y no le creyeron, Subió pues al monte llevando una cruz. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores también se acercó. Mira cómo habla palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó, y no le creyeron, Subió pues al monte llevando una cruz, y oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios. Y lo traicionaron, después lo apresaron, y a la mañana fue puesto en la cruz, y no le creyeron, Subió pues al monte llevando una cruz. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa
somos hijos de Dios. Es que tú no eres un cuento, Jesús. Tú eres real, Señor. Tú sigues haciendo maravillas, Señor. Tú sigues transformando vidas. Tú sigues perdonando pecados, Jesús. Qué hermoso es conocerte, Jesús. Qué hermoso es conocerte, Señor. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores también se acercó. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz, y oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y lo traicionaron, después lo apresaron, y a la mañana fue puesto en la cruz. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Puedes entregarte creyendo en su nombre, te hace su hijo, un hijo de Dios. Nosotros creímos, vinimos a Cristo, nos hizo sus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Nosotros creímos, vinimos a Cristo, nos hizo sus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Gracias, Jesús, por el hermoso privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonaste nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque hoy estamos aquí por ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre.
Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito seas tú, Jesús. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que Él me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso, que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él sanó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso, que sana a los enfermos y
Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él sanó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de la vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me
hermoso eres tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió, cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tanto amor, Jesús. Es que como dice este canto, Jesús, es imposible entender la grandeza de tu amor, Jesús. Bendito sea tu nombre. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor,
Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme siendo lo que fui. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Dios está aquí en medio de nosotros. Si usted viene necesitado, trae una carga, ha intentado buscarle, conocerle, pero no ha encontrado a Dios, no ha encontrado el perdón de sus pecados, confíe en Dios. Hable con Él. Exponga su situación delante de Dios. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor,
Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Pues vamos a pasar a la palabra, hermanos, de esta mañana. Vamos a dar comienzo, sean todos bienvenidos. El tema de este día se titula La tumba vacía, así he llamado a este estudio. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué este hecho es tan crucial para la fe cristiana? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida y para nuestro caminar diario? Básicamente van a ser las dos preguntas que vamos a tratar de responder con la ayuda de Dios. Si trae Biblia, por favor, acompáñeme a 1 Corintios. Vamos a revisar el versículo 13, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Repito nuevamente, aquí está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando acerca de la resurrección. Porque en ese tiempo, quiero decirles, estaban entrando ideas falsas, creencias falsas, que negaban la resurrección de entre los muertos. Sin embargo, el apóstol Pablo, en este capítulo 15, que de hecho es prácticamente un capítulo dedicado a demostrar la certidumbre de la resurrección, nos pone esta verdad en sentido negativo, para que veamos la importancia de ella. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en otras palabras, si Cristo no se levantó de la tumba, dice, vana es entonces nuestra predicación, pero también dice, vana es vuestra fe. En otras palabras, si Cristo no se levantó de los muertos, entonces seremos los seres más dignos de conmiseración. Seríamos la raza más desdichada del universo, porque el Salvador, porque aquel Mesías que vino del cielo no pudo levantarse de entre los muertos, sino que quedaron ahí sus restos en esa tumba, en el sepulcro, y por lo tanto, pues solamente entonces se hubiese tratado de un gran hombre. Sin embargo, hasta ahí hubiese quedado. Hoy quiero, por lo tanto, con la ayuda de Dios, demostrarte cómo Cristo, al levantarse de la tumba al tercer día, tal y como Él lo había anunciado, lo había declarado a sus discípulos, demostró ser el Dios todopoderoso. Demostró ser el Dios todopoderoso, tan poderoso que ni la misma muerte lo pudo retener. Y si Él se levantó de la muerte, tal como lo había dicho, pues entonces sus palabras son verdaderas, ¿verdad? Y todo lo que nos ha dicho entonces también tendrá su cumplimiento. Y si Él se levantó de la muerte,
entonces es poderoso también para levantarnos a nosotros también el día que partamos de esta tierra. Como alguien ha dicho en cierta ocasión, la resurrección de Cristo o bien es uno de los fraudes más grandes de la historia o es el hecho más extraordinario. Es decir, una de dos. O estamos parados ante un gran fraude o bien estamos de pie ante el hecho innegable e irrefutable de que Cristo se levantó de la tumba con todas las implicaciones que esto conlleva. De este tamaño es la importancia de la resurrección de Cristo. Pero vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para poder pedirle que Él nos hable el día de hoy a cada uno de nosotros. Padre, hoy venimos delante de ti, venimos muy necesitados, Señor, de oír tu voz y de entender estas verdades tan grandes que sobrepasan el cielo y el universo, Señor. Que retumban los cielos, Señor, cuando son anunciadas estas verdades que tienen que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, una cosa es cierta, cuando el Señor vino a esta tierra, cuando pisó este suelo y vino y nació, vivió, anunció el mensaje que traía de allá arriba, Padre, y después murió y se levantó de la tumba. Sin lugar a dudas, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Y Padre, también podemos decirlo, cuando nosotros entendimos estas verdades, nuestras vidas nunca más volvieron a ser las mismas. Que pedimos, Padre, que el día de hoy todos aquellos que escucharán por primera vez tal vez estas palabras, sus vidas sean transformadas, sus vidas sean cambiadas por el poder tuyo, Señor. Porque el evangelio no son palabras, no es palabrería, Señor. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos pues en la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Primeramente es importante entender que Cristo sí murió, porque hay escépticos que dicen que Cristo solo se desmayó estando en la cruz. Sin embargo, eso no es lo que nos deja ver las Escrituras. Vamos a ver varios aspectos del sufrimiento de Cristo de una manera rápida, porque ya hemos abordado toda una enseñanza cuando estuvimos abordando acerca de los sufrimientos de Jesús. Estuvimos describiendo pues poco a poco cómo fueron esos sufrimientos, pero vamos a retomar algunas cosas para que nos demos cuenta de que incluso todas esas aspectos, todo ese sufrir, todo ese martirio que sufrió el Señor Jesús sobre su persona, pues nos testifican acerca de su muerte. En otras palabras, ¿quién que pudo haber atravesado este suplicio hubiese quedado con vida? Yo creo que hasta es ilógico, irrisorio, de alguna manera el poder pensar que Cristo solamente se desmayó estando en la cruz. Número uno, la Biblia nos deja ver acerca de los diferentes castigos que cayeron sobre el cuerpo, sobre la persona de Jesús. Y una de las cosas que podemos entender es que esos castigos provocaron hemorragias constantes y considerables. Hemos dicho, por ejemplo, o la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue azotado en sus espaldas. Dijimos que el látigo romano era un látigo especial que estaba dividido, seccionado en varias tiras de cuero, que en las puntas tenían amarrados trozos de hueso o de metal, que al azotar a la víctima, pues esos huesos entraban, perforaban, rasgaban la parte de la espalda, la poca piel que hay en la espalda, hasta descubrir los huesos de la espalda. Era un flagelo terrible. Hay incluso testimonios en los cuales los reos no aguantaban ese castigo que era el azote romano. Los judíos podían azotar en ocasiones con varas a las personas, castigarlos, 39 azotes solamente, no más. Sin embargo, el romano no se medía. El romano no tenía, por decirlo así, un número que se estableciera
para poder azotar al reo. Al contrario, el romano cuando veía sangre, pues más como que empezaba a infringir esos dolores en la víctima. No solamente los latigazos en la espalda, la Biblia dice también que el Señor Jesucristo se le fue puesto una corona de espinas, y dígame si no es cierto. La cabeza comúnmente es muy escandalosa la herida, cuando alguien se ha llegado a herir la cabeza, no sé, alguna abertura. Díganme si no es cierto que la hemorragia es abundante, sale la sangre a chorros, y de alguna manera estas partes de la cabeza son muy sensibles. Ahora imagínate las espinas atravesando las sienes y la cabeza del Señor, y no solamente se la pusieron, sino que se la clavaron, porque dice que agarraban una caña y le pegaban ahí donde tenía la corona puesta en la cabeza los soldados romanos, de tal manera que había herida, había hemorragia, había sangrado en la cabeza, en la espalda. No solamente eso, también las muñecas traspasadas, las manos por los clavos, donde atraviesan arterias y tejidos principales. Comúnmente la muñeca pues es una de las zonas donde atraviesan arterias principales, y seguramente el Señor Jesús por ahí también tuvo una hemorragia considerable. Los pies atravesados también se han encontrado en los sacrificios y en los vestigios arqueológicos de los sacrificados de aquella época. Los clavos, un promedio de 12 a 15 centímetros de largo por un centímetro de grosor, de tal manera que no era cualquier cosa, era un instrumento, el clavo incluso, que provocaba mucho dolor y sobre todo mucha hemorragia. Estas hemorragias fueron las que llevaron al Señor Jesucristo a decir: tengo sed. Cualquier persona que ha tenido una hemorragia considerable inmediatamente le provoca sed, ¿sí? Por la pérdida de líquido, la sangre se está yendo del cuerpo y el cuerpo automáticamente empieza a entrar en una sed intensa. Entonces el Señor Jesucristo, cuando dijo tengo sed, es porque se estaba literalmente quedando sin sangre, ¿ok? Número 2, si está anotando también anótele, no solamente la hemorragia, sino la posición del crucificado. Hemos dicho que la posición que tenían los crucificados pues era prácticamente muy incómoda. Al estar clavado de pies y manos, su cuerpo, el peso de su cuerpo hacía que se viniera hacia abajo y hacia enfrente, y obviamente la caja torácica, es decir, donde están nuestros pulmones, se comprimen, y de esa manera los crucificados de hecho morían por asfixia, de tal manera que cuando el crucificado ya estaba mucho tiempo y no podía morir, entonces llegaban con un martillo, que es una especie, más o menos para que usted tenga una idea, usted conoce los martillos con los que ablandan la carne allá en la carnicería. Bueno, quiero decirle, una especie de martillo así, obviamente más grande y más pesado, era con lo que traían, y le pegaban a las piernas del crucificado a modo de quebrarle las piernas, los huesos de las piernas, para que ya no se pudieran impulsar hacia arriba, tomar una bocanada de aire y volverse a dejar caer. Entonces, en la medida que sus pulmones iban llenando de dióxido de carbono, pues obviamente iban a morir por asfixia. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que el Señor Jesucristo estuvo 6 horas colgado en esa cruz y se empezaron a descoyuntar sus huesos, según lo que dice el libro de Salmos 22. Por lo tanto, cuando llegaron los soldados romanos, especialistas en infligir este tipo de castigos, cuando miraron a Cristo después de 6 horas ahí colgado, lo vieron muerto. Y ya no hubo necesidad de quebrarle las piernas. Ya no hubo necesidad. Ahora, aquí hago una aclaración, algo muy importante. En aquel entonces, cualquier soldado romano que dejara con vida a un reo que estaba condenado a la muerte, tenía que pagar con su propia vida. Por lo tanto, los soldados tenían que asegurarse que efectivamente las víctimas estuvieran muertas. Si les quedaba vivo el reo, entonces podían sus superiores tomarles a ellos, ¿verdad? Y matarlos. De tal manera que, de alguna manera, por eso cuando vemos que los soldados llegaron con Cristo, ya no le quebraron las piernas, pero por ahí uno dijo, pues para asegurarnos de que verdaderamente esté muerto, agarró una lanza
y le atravesó el costado. Le hizo una herida en el costado, dice la Escritura, y que de la herida brotó agua y sangre. Cualquier médico te va a poder decir que esa agua y sangre obviamente se refiere a que salieron los líquidos, porque perforó el pulmón y obviamente llegó al corazón. Yo pregunto, hermanos, ¿quién que haya atravesado todo este suplicio pudiese quedar con vida? Yo creo que incluso ese golpe más bien esa herida en el costado fue el golpe certero para asegurarnos y testificar que Cristo verdaderamente estaba muerto. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 31 al 37, por favor. Dice así la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Acuérdense, estamos en el tiempo de la Pascua, en ese momento de la crucifixión. Entonces dice que rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Acordémonos que el Señor Jesús estaba en medio y dos malhechores a su lado. Ok. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, porque para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. En otras palabras, Cristo, como lo vamos a ver más adelante, vino a cumplir más de 300 profecías que se registraban en el Antiguo Testamento. No solamente de su ministerio, también de su nacimiento, pero también de su muerte y también de su resurrección. Por lo tanto, Cristo, no cabe duda que es el Mesías. La pregunta es: ¿quién podría sobrevivir a la herida de lanza? Pues yo creo que nadie. Por si fuera poco, después de que murió, lo bajaron de la cruz. Dice la Escritura que un hombre llamado José de Arimatea llegó donde Pilato, rogó que le dieran el cuerpo. Pilato accede, lo bajan de la cruz y lo llevan a un sepulcro, que era una cueva que habían hecho en medio de la roca. Comúnmente los sepulcros se hacían así, rascaban en la roca, quedaba una especie de caverna y había ahí una repisa donde era colocado el muerto, ¿verdad? Y dice la Escritura, vamos a seguir leyendo, versículo 38 de Juan 19. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Sabes a qué equivale 100 libras? 45 kilogramos. Y dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, lo prepararon, le pusieron las especias aromáticas, lo envolvieron en esas vendas, etcétera, etcétera. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Ok? Por si fuera poco, también los principales sacerdotes habían venido a Pilato a pedirle que pusiera una guarda para evitar la extracción del cuerpo y que se dijera el día de mañana que había resucitado. Entonces dice Mateo 27, por favor, versos 62 al 66. Estamos viendo los momentos después de la crucifixión, después de que Cristo murió en la cruz. Lo que sucedió, dice: al día siguiente, que es después de la preparación,
Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjate, una de las mentiras que se comenzó a difundir en el momento de la resurrección fue que los discípulos habían robado el cuerpo. Esa fue la mentira. De hecho, una mentira que fue difundida y que fue creada por los principales sacerdotes. ¿Ok? Sin embargo, esto no pudo haber sido posible. ¿Saben por qué? Número 1, porque los mismos discípulos estaban pesadumbrados, estaban acongojados por lo que había acontecido, al grado incluso de querer volver a sus propias vidas de antes. Cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta de que ellos pensaban que todo había terminado. Ellos no estaban conscientes de que, vamos a decirlo al 100%, ni confiaban ni creían que Cristo se iba a levantar de la tumba. De hecho, cuando el Señor Jesús se les aparece resucitado, dice la Escritura que les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón. En otras palabras, ellos no estaban pensando que la obra iba a continuar. Es decir, cuando vieron a su maestro ahí en la cruz, ellos dijeron: se acabó, se terminó. Y entonces cada uno de ellos empezó a ir a su propia vida, ¿no? Yo me puedo imaginar un Pedro por allá triste, llorando su cobardía, allá solitario, tal vez no quería ni siquiera que los demás apóstoles se acercaran con él, no dejó dirección, no dejó donde estaba y por allá andaba a lo mejor el pobre Pedro llorando su cobardía. Judas, ¿dónde estaba? Se había matado, se había ahorcado. Y los otros 10, temerosos, ahí andaban preocupados. Tal vez no sea que llegaran y tocaran la puerta, ¿no? Porque incluso si tú te das cuenta y lees el libro de los Hechos al principio, te vas a dar cuenta de que pues aún estaban ellos temerosos, ¿sí? Siempre anduvieron así antes de la venida del Espíritu Santo y aún después de que vieron a Cristo resucitado. Ok, de tal manera que no pudieron haber robado ellos el cuerpo. No solo estaban tristes, sino también estaban temerosos de que fueran apresados. Yo pregunto, ¿cómo se iban a exponer ante la guardia romana de ir a robar el cuerpo de Jesús? Ya lo habíamos visto. Cuando una criada, imagínate una criada, no fue un soldado, no fue un centurión el que se topó a Pedro y que iba con su armadura y su espada, ¿verdad? Y le dijo a Pedro: tú estabas con él. Un centurión, no, fue una criada. Una criada le dijo: tú estabas con él. Y Pedro dijo: no, ¿cómo crees? Yo no he estado con él. Y otra criada se acerca y dice: sí, él ha estado con él. Y Pedro dice: no, me confunden, se equivocan. Y le dicen: hasta tu manera de hablar te delata. Y empieza a maldecir Pedro: yo no lo conozco. Y empieza ahí a demostrar que él no era de sus discípulos. Imagínate el grado de cobardía que había. ¿Tú crees que esos iban a enfrentar a la guardia romana? Claro que no. No tenían el valor, no tenían el ánimo. Estaban allá tristes, acongojados. No podían ellos enfrentarse a la guardia romana. Por si fuera poco, como dije hace un rato, no solo estaban apesadumbrados, tristes y temerosos, también estaban incrédulos. Ellos dudaban de las palabras de Jesús. ¿Ok? De tal manera que esa es una mentira a la cual simplemente es importante que nosotros podamos entender que no es así. Los discípulos no robaron el cuerpo. Vamos a ver qué sí dice la Biblia, cómo da el testimonio las Escrituras de ese momento glorioso. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 1 al verso 10. Vamos a leer ese momento glorioso. Dice: pasado el día de reposo,
Jesús ya está en el sepulcro. Jesús ya tiene ahí la puerta de la tumba, ya está con una piedra. Ya está la guardia afuera. Ya está el sello de Pilato para que nadie vaya a romper ese sello. Está asegurada la tumba. Está custodiada. Ok. Pasa el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana. Aquí equivale al día domingo para nosotros. Ok. Primer día de la semana significa domingo. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pues quien que vea un ángel, ¿verdad?, va a quedar de pie. Los ángeles imponen, hermano. Entonces vieron a este ser divino, angelical, ¿sí? Y de alguna manera se turbaron, tambalearon y quedaron como muertos. Un ser angelical. Dice, mas el ángel, verso 5, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Esa palabra significa gócense, regocíjense, alégrense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Vemos en principio que la anunciación de su resurrección se da el primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estaba amaneciendo del primer día de la semana, van las dos Marías al sepulcro y de repente hay un terremoto. Hay un movimiento de tierra porque un ángel del Señor dice que descendió para remover la piedra. Una piedra que seguramente pesaba muchos kilos. No vamos a inventar los kilos que pesaba esa piedra, pero seguramente era una piedra pesada. Digo, tenemos la experiencia de ver una piedra grande y en ocasiones difícilmente tú la puedes mover. Ahora, para tapar el hueco, la puerta, la entrada de un sepulcro, de una tumba, seguramente debió haber sido una piedra muy pesada. De hecho, el pasaje paralelo de Marcos 16:3 nos deja ver la preocupación de las mujeres. Las mujeres iban a ver el sepulcro, pero decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la gran noticia es que no hubo necesidad de que, ¿verdad?, un hombre le removiera la piedra de la entrada. Por eso llegó el ángel, no para quitar la piedra para que saliera Jesús, sino para mostrarles a las mujeres que la tumba estaba vacía. Ese es realmente el significado de lo que estamos viendo. Que el Señor había resucitado tal como Él lo había dicho. Y les enseña el lugar. Pásenle, vean, no está aquí, ha resucitado. Y les manda incluso avisarle a los discípulos para que fueran a Galilea. Sin embargo, dice la Escritura, mientras ellas iban de camino, espantadas, pero al mismo tiempo gozosas, se les aparece el Señor Jesús. Les sale al encuentro, la saluda y ellas lo reconocen, abrazan sus pies y le adoran. La Escritura manifiesta que el Señor aparecía en diferentes ocasiones a sus discípulos. Y por favor, yo quiero que aquí todos nosotros entendamos que cuando Cristo se levantó de los muertos,
no fue solamente en su espíritu, sino que se levantó de una manera literal, ¿sí? En su cuerpo, volvió a la vida, a pesar de que tenía las heridas de muerte, a pesar de que él estaba prácticamente despedazado por todo lo que había acontecido y había estado en el sepulcro. Él se levanta, y cuando se levanta, ciertamente se levanta en su cuerpo, en su cuerpo. Y dice la Escritura, si tú lees Hechos capítulo 1 verso 3, el libro de Hechos 1:3, nos testifica la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estuvo un lapso de 40 días después de que Él resucitó. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, antes de ser ascendido el Señor y llegar nuevamente y sentarse en su trono de gloria, estuvo todavía un lapso de 40 días en la tierra enseñándoles a sus discípulos. Ahora, viene la pregunta, y viene justamente: ¿por qué es importante su resurrección? Te voy a dar varios puntos de por qué es importante su resurrección. Lo primero que quiero que entendamos, número 1, es que la muerte y la resurrección de Cristo no deben entenderse por separado. Son dos hechos, sí, efectivamente, son dos hechos, pero de una misma verdad: la salvación del hombre, la salvación de la raza humana, la salvación de la humanidad. En otras palabras, no importa cuán asombroso hayan sido los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, si Él no se hubiese levantado de entre los muertos, la obra hubiese quedado inconclusa. ¿Estamos claros en esta idea? O sea, es preciosa su muerte, hermanos, pero es gloriosa su resurrección. Si Él hubiese dado su vida como la dio, hubiese quedado en la cruz, hubiese sido traspasado y lo hubieran bajado, lo hubieran descolgado de la cruz y lo hubieran llevado al sepulcro, y ahí estuviesen sus restos hasta este día, solamente hubiese sido un gran maestro. Solamente hubiese sido un gran maestro. Pero sabes, quiero decirte, su obra hubiese quedado inconclusa, porque no se pudo levantar de entre los muertos. Más aún, sus palabras y su credibilidad se vendrían por tierra, porque Él dijo que se iba a levantar de la tumba, ¿cierto o no? Mateo 16:21. Mateo 16:21. ¿Cómo hubiese quedado el Señor si hubiese permanecido hasta el día de hoy en la tumba? Como un farsante, como un mentiroso, como un hombre impotente. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y por favor, anótame Mateo 17:9, Mateo 17:22 al 23, Mateo 26:32, Mateo 9:10, Lucas 9 del 22 al 27. Estos pasajes, en esas ocasiones, el Señor Jesucristo habló acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Él había dado como señal que en 3 días se iba a levantar el templo, refiriéndose a su cuerpo. Juan 2, versos 18 al 22. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ellos pedían señal. ¿Y sabes qué señal les dio el Señor Jesús?
Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 10, por favor. No solamente le había dicho a sus discípulos: me van a matar, pero al 3er día voy a resucitar. Los judíos dijeron: ¿qué señal nos das en 3 días levantar el templo? No solamente había dicho eso, también dijo un día en Juan 10, 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder. Y por favor ahí subráyeme esa palabra en su Biblia. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que Él era el Todopoderoso. Tengo poder para poner mi vida, pero ¿qué creen? También tengo poder para volverla a tomar. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, esas palabras hubiesen quedado huecas, vacías, y entonces hubiésemos dicho todos nosotros: solamente fue mentira. ¿Te das cuenta de la importancia de su resurrección? ¿Te das cuenta de la importancia de por qué es crucial para la fe cristiana el hecho de saber que Jesús se levantó de entre los muertos? Yo quiero decirte algo. Ante la muerte, nadie puede hacer nada, humanamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien ha perdido un familiar, un ser querido? Levante su mano. ¿Alguien ha estado frente a un ataúd, a un féretro? En ocasiones yo he visto personas que cuando muere un ser querido, de hecho yo lo he experimentado, nos vamos y nos acercamos ante un abuelo, ante un padre, ante una madre, ante un hermano, alguien cercano, querido. Y cierto no, en ocasiones la gente se aferra a aquel que ha partido. Y le dicen: fulano, levántate, no me dejes. Si es un padre: papá, levántate, te necesito, no me dejes, no me abandones. Cierto, no es el momento más angustioso que la persona atraviesa. Y a lo mejor lo tratan de reincorporar, lo tratan de sentar, y ¿qué hace el muerto? Se cae. Hermanos, ante la muerte, el ser humano no tenemos ningún poder. ¿Sabías tú eso? Ante la muerte, mira, han existido grandes hombres poderosísimos a lo largo de la historia de la raza humana. ¿Sabes una cosa? Pero todos esos hombres grandes, políticos, empresarios, magnates, gente de mucho dinero, millonarios, lo que tú quieras, políticos, gente que tiene el poder en su mano, y el hombre más adinerado, el hombre más afamado, el hombre más poderoso, cuando la muerte llega, mira, toca a su puerta y se convierte en el hombre más vulnerable que tú puedas haber visto en la tierra. De verdad. Un presidente de un país de Latinoamérica que desafió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y que lo maldijo desde lo más profundo de sus entrañas, cuando se sentía fuerte, cuando se veía él, ¿verdad? Como que quería pues liderar, ¿verdad? Toda esta parte de América Latina, y se estaba levantando como un líder político, y se atrevió en su soberbia a decir: yo maldigo al pueblo de Israel desde lo más profundo de mis entrañas, y que le cae un cáncer en lo más profundo de sus entrañas. Porque Dios dijo que aquel que bendiga al pueblo de Israel, Dios lo va a bendecir, pero aquel que lo maldiga, también Dios lo maldecirá. Porque es su pueblo, hermanos, también.
también es su pueblo. Y sabes, el día que estaba muriendo este hombre, se aferraba a los brazos de los médicos y decía: no me dejen morir. Y podía haber tenido afuera todo el ejército de ese país, podía haber tenido toda la fuerza armada, podía haber tenido toda el dinero que recolectaba Hacienda, ¿verdad?, de su país. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué le sirvió? No le sirvió de nada. Ni sus riquezas, ni su poder, ni su fama, ni su éxito. Todos los seres humanos ante la muerte nada podemos hacer. Y cuando la muerte llega, cuando la muerte hace su aparición, quiero decirte, muere el pobre, pero también muere el rico. Muere el obrero, pero muere el empresario. Muere el afamado, pero también el desconocido. Muere el joven, pero también el adulto. Muere el hombre, pero también la mujer. Ahí no hay distinciones. La muerte es el único lugar o es el único momento donde no hay distinciones. La muerte no respeta edad, posición económica, credo, nivel académico, nada. Cuando la muerte llega y toca la puerta, no hay nadie que se pueda resistir. Por eso es importante la resurrección de Cristo, hermanos, porque solo Él pudo vencerla. Solo Él pudo vencerla. Yo quiero decirte, incluso las religiones que basan sus creencias en sus fundadores, de todas las grandes religiones, y sobre todo 4 grandes religiones, una que es el judaísmo, el fundador del judaísmo, Abraham, el patriarca. Cuando tú vas a Israel, ahí está su tumba y ahí descansan sus restos. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. ¿Sabes? El único que resucitó es Cristo Jesús. Su tumba está vacía, demostrándonos que Él tiene el poder. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, en otras palabras, aún su muerte ya estaba profetizada, era un plan que Dios tenía para salvar a la raza humana. Dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabes por qué era imposible que Cristo permaneciera en la tumba? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué cosa? Digámoslo fuerte. Él es la vida. ¿Qué significa que Él es la vida? Que Él es la fuente donde emana toda existencia. Él es la fuente de donde emana la existencia. Él es autoexistente. En otras palabras, Dios siempre ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. No hay algo que le dé cuerda, no hay algo que le genere la vida. No, Él es la fuente de la vida. Por eso era imposible que la muerte lo pudiera retener, porque Él es el dueño de la vida. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque por la resurrección de Jesús podemos ser justificados. Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. Si me gustaría que estos textos los tuviera usted muy en cuenta, los anotara, los entendiera, los guardara en su corazón, porque realmente esta es la base de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero al entender que Él se levantó de los muertos, entonces por eso predicamos, y no predicamos un Cristo muerto, predicamos un Cristo vivo, y que de hecho puede seguir cambiando vidas como lo ha hecho hasta este día. Dice: sino también con respecto a nosotros, Romanos 4:24, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la palabra justificación quiere decir o significa que una persona que confía en Jesús, Dios borra sus pecados y lo declara justo. Ya no se acuerda Dios de las maldades que anduvo haciendo esa persona en su vida antes de conocer a Cristo. Dios ya no se acuerda más de sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa la justificación. Dios lo trata a ese hombre, sí, antes de conocer a Jesús vivió tal vez en el pecado, en la maldad. No que sea justo, pero es declarado justo. ¿A causa de qué? A causa de que Cristo vino y murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. Pero dice así la Escritura en el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Número 2, por la resurrección de Cristo podemos estar seguros de que no quedaremos nosotros en el sepulcro. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Versículo 13 y 14. Esta verdad es una verdad fundamental en la fe cristiana, hermanos, la resurrección de Jesús. ¿Por qué el cristiano se motiva día con día? ¿Por qué el cristiano, a pesar de que ve tantas circunstancias adversas a su alrededor, por qué se puede mantener? ¿Sabes por qué? Lo dice aquí la Biblia. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando yo he ido a el sepelio de la gente que no conoció a Dios, hay muchas lágrimas y muchos pesares y muchos lamentos. Y el hecho de decir, es que pues ya no sabemos pues a dónde se fue, o en ocasiones la gente sí sabe, porque el hombre o la mujer murió en su maldad, murió en sus pecados. Y quiero decirte, y hago un paréntesis y hago un comentario, porque una de las cosas que es muy cierta es que aún la resurrección de Cristo nos habla de que también habrá una resurrección el día postrero. Y como dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, unos van a ser levantados y van a ser despertados para vida eterna. Pero va a haber otros que van a ser despertados, van a ser resucitados, pero para condenación y para confusión perpetua. Así dice la Biblia. Y hermanos, nosotros teniendo el día de hoy la oportunidad de poder entregar nuestras vidas, de poder hacer un cambio, dar un giro en nuestras vidas, en ocasiones se desprecia la oportunidad que Cristo nos está dando. No desprecies la oportunidad que Cristo te ofrece. Si bien vivimos 70, 80, 90 o 100 años si tú quieres, pero ¿qué se compara a ese tiempo con la eternidad, que serán miles y millones de años? Si bien estamos en esta tierra un tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor pudiste estar alegre, pudiste estar contento, pero a lo mejor si no tuviste a Cristo en tu corazón, ¿qué se compara el hecho de haber tenido o haber ganado todo el mundo si tu alma se pierde? Y en esto yo quiero que seamos todos muy honestos delante de Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Si hoy viniera la muerte, tocara tu puerta y te dijera, fulano, perengana, hoy es el día, vámonos. Y llegara el momento en el cual tú tienes que partir a la eternidad. Yo te pregunto, ¿vas con tu vida preparada? ¿Estás preparado? ¿Hay pendientes que todavía estás checando en tu vida? ¿Hay pecados que todavía no has confesado delante de Dios? ¿Hay maldades que solamente tú y Dios saben, pero que no has ido para ir y quebrantarte y decirle, Señor, perdóname, te he fallado? ¿Qué hay en tu vida? Cuando yo he ido al sepulcro, al velorio,
donde está el cristiano, donde está aquel que caminó con Dios. Sí, sí hay lágrimas también, pero sabes, hay una esperanza. Pero sabes, incluso la gente, los hijos, si es que murió un padre cristiano, ¿verdad? Los hijos están con un corazón confortado porque dicen, yo sé que mi padre está en la presencia de Dios. Y sin ser místicos, en ocasiones yo me he acercado a ver a aquel hermano, aquella hermana que se nos adelantó, y en ocasiones les he visto hasta una sonrisa, una paz que hasta se antoja. Pero cuando no es así, la gente en ocasiones no puede morir. Había una mujer que un par de hermanas visitaban en un lugar y la iban a visitar, una mujer anciana, pero nunca quiso de alguna manera dejar su vida del pecado, y en el momento ya decisivo en el cual la muerte estaba rondando ya su casa, ella mandó a su familiar y le dijo, ¿sabes qué? Fulana y perengana, que no entren ya a visitarme. Queda prohibida la entrada para ellas, porque cuando están aquí me siento inquieta, me siento incómoda. De tal manera que las hermanas llegaban un día a su casa de esta mujer que estaba enferma, estaba postrada en cama, tocaban a la puerta, salía el familiar y decía, discúlpame, no te puedo dejar pasar. Esa fue la voluntad. Hermanos, cuando estaba muriendo esta mujer, gritaba, échenme agua, me quemo, me estoy quemando. Y le llamaba a su esposo y le decía, fulano, ven, aviéntame cubetadas de agua porque siento que me quemo. Y murió. En vida, hermanos, sintió los tormentos del infierno. Como aquel rico inmisericordia que cuando murió, dice, levantó sus ojos y estando en tormentos, en una llama que lo quemaba y lo envolvía. A veces, hermanos, hablar de estas cosas pueden incomodar, pero es mejor que nos incomoden estando en esta tierra, a que un día tú puedas llegar delante de Dios y Dios te diga, nunca te conocí, no sé de dónde sois. Señor, pero es que yo leía tu palabra. Señor, pero es que yo iba a las reuniones. Y Dios pueda decir, sí, pero nunca te convertiste, nunca entregaste tu vida. Hermanos, la Biblia es muy clara. El que resucitó al Señor Jesús, dice 2 Corintios 4:14, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y yo te digo una cosa, la Biblia, la misma Biblia dice, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no va a tener potestad sobre ellos. Bienaventurados. ¿Sabías tú que el día de hoy estamos esperando que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia? ¿Cuántos sabemos que Cristo viene por su iglesia? A ver, levante su mano. Ok. Todos sabemos, hermanos, que Cristo viene. ¿Y sabes cuándo va a venir? ¿Sabes cuándo va a venir? Pues a lo mejor el día no lo sabemos, pero en cualquier momento puede venir por su pueblo y reunir de los 4 puntos cardinales a su pueblo y levantarlos, y los que estén en el campo y los que estén durmiendo, porque en un lugar va a ser noche, en otro va a ser día, y Cristo venga y levante a su pueblo. Y no tarde ese día, hermano. Pero dice la Escritura que hay un orden, que los primeros que van a resucitar y se van a levantar van a ser los que ya se nos adelantaron, los que ahorita están en el sepulcro, pero van a oír su voz como trompeta de Dios, ¿verdad? Y entonces se van a levantar de los sepulcros y van a salir y van al encuentro de Cristo allá en las nubes. Y que los que estén vivos todavía, pero estén caminando en las palabras y en la voluntad de Cristo, dice, en ese momento van a ser transformados y van a ser arrebatados a los cielos. Y por eso dice la Escritura, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Esa es la primera resurrección, hermano.
Ahorita los cristianos que han muerto y murieron en Cristo están en reposo, están descansando. Pero hermanos, ¿qué más reposo puede haber que estar en la presencia de Dios? Pero los que hicieron lo malo, esos se van a quedar en el sepulcro. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el día del juicio final. Ahora sí, a ver, el mar va a entregar sus muertos, la muerte y el Hades va a entregar sus muertos, y entonces van a estar ahí de pie, desde el más grande hasta el más chico, ricos y pobres, hombres poderosos y gente sencilla, para ser juzgados por aquel que está sentado en el trono blanco. Y a eso se le conoce como el gran juicio del trono blanco. Y el que no fue su nombre hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre, hermanos. Dice, esta es la muerte segunda. Pero hermanos, bienaventurados nosotros porque podemos oír esto. ¿Cuánta gente murió ya sin tener una oportunidad? Pero nosotros tenemos una oportunidad. No la desaproveches. La resurrección de Cristo demuestra la veracidad contundente de las Escrituras. Número 3. Más de 300 profecías se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Unas profecías de hecho fueron escritas 700 años, 1000 años. Por ejemplo, el Salmo 22, solamente anótalo, lo revisas en casa, habla de los padecimientos, de los sufrimientos. Incluso ese salmo comienza diciendo en el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que dijo el Señor. Así comienza el Salmo 22. Y el que escribió el Salmo 22 fue David. David era un rey, pero también era un profeta, al cual Dios le reveló muchas cosas y escribió mucho acerca del Mesías. Y una de las cosas que escribió David fueron los sufrimientos. De hecho, el Salmo 22 es una fotografía de lo que más tarde vendría a ser. Uno se sorprende cuando lee el Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos, sobre mis ropas echaron suertes. Mira, yo estoy ahí como gusano, dice, puedo contar todos mis huesos se descoyuntaron, mi vigor se secó. Entre tanto ellos me miran y me observan. Fíjate, describiendo al pie de la letra lo que iba a acontecer 1000 años después. Sorprendente. De tal manera que la resurrección de Cristo demuestra la veracidad contundente de las Escrituras. Vamos a ver solamente un pasaje, Salmos 16, versículo 10. No podríamos analizar las 300 profecías que se cumplieron en la vida del Señor, pero por lo menos revisemos el Salmo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una profecía mesiánica donde se habla de que Dios iba a levantar a Jesús de entre los muertos. Número 4, la resurrección de Cristo nos demuestra que nada de lo que hacemos es en vano. Ya lo leíamos al principio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Decía el apóstol, pues ¿qué estamos haciendo aquí predicando el evangelio? Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hagamos es en vano. Entonces pues mejor vámonos todos a nuestra casa y pues vamos a esperar la hora de nuestra muerte. ¿Para qué? Pues para que llegue también nuestro final. Pero decía el apóstol, no, por cuanto Cristo resucitó, entonces nuestra predicación tiene un propósito. Y nada de lo que hacemos es en vano, ni nada de lo que tú creas es en vano también. Número 5,
La resurrección de Cristo asegura que habrá un juicio final, como te decía hace un rato. Juan capítulo 5, versículo 28, por favor. Al 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, solamente explicar que hay una diferencia de tiempo, ¿sí? Unos van a salir antes, en la primera resurrección, y otros van a salir después, cuando sean llamados al juicio final. ¿Quién quiere estar en la primera resurrección, hermano? Levante su mano. Pues yo creo que todos, ¿no? Ok. Ahí cuando dice los que hicieron lo bueno, alguno dirá, bueno, entonces me voy a poner a hacer obras justas y piadosas. No, mira, se refiere básicamente, todos sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es cuando Cristo viene a tu vida, te habla y te quita las vendas que hay en tus ojos, te das cuenta de la magnitud de tus pecados, le pides perdón a Él, le ruegas su misericordia, confías en su sacrificio y Él te da nueva vida, Él te da nueva oportunidad. Los que han abrazado ese sacrificio entonces serán levantados para vida, hermanos. Daniel 12, versículo 2. Ya desde la antigüedad se había hablado de esto. Dice Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Número 6. La resurrección de Cristo produce una esperanza viva. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza que Él nos ha dado, hermanos, es la que nos mantiene firmes hasta el día de hoy. Incluso quiero decirte, en los primeros años de la vida de la iglesia, si tú vas a la historia, te vas a dar cuenta de que los primeros cristianos incluso murieron siendo martirizados, fueron mártires. Y ahí estaba el imperio poderoso, el imperio romano. Y ahí estaban los cristianos. Y los agarraban, los apresaban y los llevaban al circo romano. Y estando en el circo romano, los emperadores abrían las rejas de ese circo, que era una especie de estadio donde asistía la multitud, sobre todo la clase noble del imperio de Roma, y podían ver el espectáculo. ¿Cuál era el espectáculo? Ver que las fieras se comían a los cristianos. Y metían por familias, y metían por congregaciones, por iglesias, a los cristianos. Y mira, hay relatos donde muestran que estaban ahí los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños, y los más fuertes hacían una valla alrededor de sus hermanos, como diciéndole al león: primero me comes a mí antes que te comas a mi hermano. Y entonces con las fuerzas que tenían, llegaba el león y lo agarraban y luchaban contra el león y tal vez lo mataban, y después abrían otra reja y salía otra fiera, y más hambrienta que la primera. Y lo mataban y salía otra y otra, de tal manera que en ocasiones eran muchas las fieras, pero hacían frente y los comían, y ya después se comían a los más débiles. Pero sabes una cosa, ¿qué era lo que mantenía a esos cristianos? Esa esperanza viva. Cristo me levantará de entre los muertos. Por eso, amados hermanos, el cristiano no debe tener miedo a la muerte. Sí, como seres humanos, en ocasiones podemos temblar. Pero sabes una cosa, el cristiano sabe una cosa: Cristo ha resucitado y me resucitará también a mí.
La resurrección de Cristo, número 7, es importante porque recibiremos recompensas de Dios. En otras palabras, no contento Dios con darnos ya la salvación, que es muchísimo, el regalo inmerecido, algo que no merecíamos tú y yo, sino que nuestros hechos nos llevaban a tener la muerte y a ser destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no solamente Dios nos da esa salvación, nos justifica, nos hace renacer, sino que también Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado, dice, porque ellos no te pueden recompensar. El contexto está hablando de hacer misericordia con aquellos que en ocasiones no te pueden corresponder, ¿verdad? Dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sabías tú que va a haber premios? ¿Sabías tú que va a haber recompensas para el cristiano? Para todos aquellos que trabajaron incansablemente en las cosas de Dios. Aquí está diciendo, te será recompensado en la resurrección de los justos. Te será recompensado. Sobre todo Dios dará la corona de vida a los que le aman. Número 8, número 9. La resurrección de Cristo es importante porque nos demuestra su poderío. Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, la resurrección de Cristo es importante porque Él nos ha dicho que si creemos en Él, Él nos dará vida eterna. Juan 11, 23 al 25. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, como cantábamos hace un rato, porque vive Él, puedo vivir mañana. Porque vive Cristo, hermanos, está asegurada también la vida para nosotros. Pongámonos de pie, hagamos una oración. La tumba está vacía, hermanos. Las mujeres llegaron aquel día y encontraron la tumba vacía. Cristo resucitó. No se ha dicho de nadie más que haya resucitado, sino solamente de Jesús. Y a ti te alabamos, Señor, y a ti te honramos, porque tú te levantaste de entre los muertos. Porque al levantarte de entre los muertos nos demostraste tu poder, que tú eres Dios omnipotente. Porque era imposible que la muerte pudiese retenerte, Dios. Por cuanto te levantaste de la muerte, eres digno de toda confianza, credibilidad, de toda fe, porque entendemos que tus palabras son verdaderas. Y hoy recordamos, Señor, que un día tú resucitaste al tercer día. Y porque tú vives, podemos vivir mañana, Señor. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos.